La brisa de verano entraba por la ventana abierta de mi apartamento en Madrid, trayendo consigo el aroma de flores frescas y el bullicio lejano de la ciudad. Era un día soleado, y a pesar de la calidez del clima, sentía un ligero escalofrío de nerviosismo. Hoy era el día en que Lucas, mi sobrino de 18 años, llegaría a pasar el verano conmigo. Había pasado tiempo desde la última vez que lo vi, y aunque había una parte de mí que estaba emocionada por su visita, otra parte no podía evitar sentirse incómoda. Lucas siempre había sido un joven atractivo, y la idea de tenerlo bajo el mismo techo durante semanas me inquietaba más de lo que quería admitir. Cuando finalmente escuché el timbre de la puerta, mi corazón se aceleró. Abrí la puerta, y allí estaba él, con su cabello desordenado y una sonrisa que iluminaba su rostro. «Tía Elena», exclamó mientras me abrazaba con fuerza. Sentí su energía juvenil, y por un momento todas mis preocupaciones se desvanecieron. «Lucas, me alegra tanto verte», respondí, intentando mantener la voz firme y alegre. Lo dejé pasar, observando cómo miraba alrededor, tomando en cuenta cada rincón de mi hogar. «¿Te gusta el lugar? He estado tratando de hacerlo un poco más acogedor», añadí, intentando romper el hielo. «Es genial, tía. Me encanta», dijo, sentándose en el sofá. «Se siente diferente». En un buen sentido. Ña. Se acomodó, y yo me senté frente a él, en una silla, sintiendo la distancia física pero también una conexión que siempre habíamos tenido. «Cuéntame, ¿cómo te va en la universidad?», le pregunté, esperando que la conversación fluyera naturalmente. «Más o menos. La verdad es que he estado un poco perdido últimamente. Mis amigos están todos ocupados, y mi padre». Su voz se apagó un momento, y noté una sombra en su mirada. «No sé, siento que no tengo dirección». «Lo entiendo, Lucas. A veces, la vida puede ser complicada. Yo también he pasado por eso», le dije, recordando mi propia ruptura amorosa reciente. «Acabo de salir de una relación no muy buena, así que, en cierto modo, estamos en el mismo barco». «¿De verdad? No me había enterado». «Lo siento, tía», dijo con sinceridad. Sus ojos, tan profundos y expresivos, me hicieron sentir vulnerable. «¿Quieres hablar de eso? Tal vez más tarde. Ahora mismo, quiero centrarme en ti. Quiero que tengas un verano divertido aquí», respondí, intentando desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Pero las palabras no salieron como esperaba. La verdad era que no podía evitar sentirme expuesta. La ruptura había dejado marcas en mi corazón que aún estaban frescas. La cena fue cálida, llena de risas y anécdotas sobre la infancia de Lucas. Cada plato que servía parecía aliviar la tensión que había comenzado a acumularse entre nosotros. Sin embargo, había un aire de melancolía que no podía ignorar. Mientras compartíamos una pizza casera, Lucas me miró de repente, su expresión se volvió seria. «Tía, me preocupa mi padre. No ha estado presente en mi vida y no sé cómo enfrentar eso», confesó. Sus palabras eran un eco de mis propios miedos. «Entiendo, Lucas. A veces, las familias tienen sus propios problemas, pero recuerda que no estás solo. Siempre puedes contar conmigo», le dije, sintiendo una profunda conexión de compasión hacia él. «Gracias, tía. Eso significa mucho para mí», respondió, y vi cómo una lágrima se asomaba en sus ojos. Quería abrazarlo, darle algún tipo de consuelo, pero una parte de mí se sentía incómoda con la intimidad de ese momento. La cena continuó, pero una tensión se había asentado entre nosotros. Era una mezcla de apoyo y un vínculo que no podía definir. Más tarde, cuando la noche se instaló, me preparé para dormir. Mientras me acomodaba en la cama, mi mente seguía dando vueltas a la cena y a la conexión que había sentido con Lucas. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era él. «¿Puedo entrar?», preguntó. Su voz era un susurro. «Claro, Lucas. ¿Qué ocurre?», respondí, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. «No me siento cómodo en la habitación de invitados. ¿Puedo dormir aquí contigo esta noche?». Su pregunta me sorprendió, y a pesar de la inquietud que sentí, no pude negarle ese pequeño consuelo. «Está bien, pero solo esta noche», dije,
tratando de mantener un tono ligero. Hay un sofá en la sala si necesitas espacio. No, prefiero estar aquí. Gracias, tía, respondió, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Mientras se acomodaba a mi lado, sentí una extraña mezcla de protección y vulnerabilidad. Era solo una noche, o al menos, eso quería creer. La brisa de verano seguía soplando suavemente, como si el mundo exterior supiera que algo estaba a punto de cambiar en nuestras vidas. La mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña en el estómago. La imagen del beso con Lucas aún danzaba en mi mente, como un eco de lo prohibido que habíamos compartido. Me levanté lentamente, intentando ignorar el peso de la culpa que me oprimía. La luz del sol entraba por la ventana, bañando la habitación con una calidez que contrastaba con el frío en mi interior. Decidí que lo mejor sería actuar como si nada hubiera pasado. Mientras me preparaba el desayuno, escuché los pasos de Lucas en el pasillo. Me giré para encontrarlo apoyado en la puerta de la cocina, con una expresión de incertidumbre en su rostro. «Buenos días», dije, intentando que mi voz sonara despreocupada. «¿Buenos días?», replicó él, cruzando los brazos. «¿Así nomás? ¿Sin hablar de lo que ocurrió anoche?». Me quedé en silencio, sintiendo cómo el aire se hacía denso entre nosotros. «No lo sé, Lucas. Tal vez deberíamos dejarlo atrás», respondí, tratando de mantener la calma. Él se acercó, su mirada intensa. «¿Dejarlo atrás?», como si no hubiera pasado nada. Su voz se elevó un poco, mostrando su frustración. «No puedo, Elena. No puedo simplemente olvidarlo». La tensión en la habitación era palpable. Me sentía atrapada entre la lógica y el deseo. «Tienes razón, pero», suspiré, «no podemos permitir que esto nos afecte. Eres mi sobrino y tú eres la persona en la que más confío», interrumpió, su voz suave, casi suplicante. «No quiero perderte». Sus palabras me hicieron sentir un torbellino de emociones. «¿Por qué era tan difícil?». Miré hacia la ventana, evitando su mirada. «Lucas, deberíamos hablar de otra cosa. ¿Qué te parece si salimos a dar un paseo? Necesitamos despejarnos», sugerí, tratando de redirigir la conversación. Él asintió, aunque su expresión seguía siendo grave. «Está bien», dijo al fin. «Pero no creo que pueda olvidar lo que ocurrió tan fácilmente». A medida que caminábamos por las calles de Madrid, la brisa fresca ayudaba a calmar mis pensamientos. Sin embargo, la tensión seguía ahí, como un hilo invisible que nos unía, y a la vez nos separaba. Lucas me hablaba de sus planes para el futuro, de las universidades que quería visitar, y yo lo escuchaba, pero mi mente divagaba constantemente hacia lo que había sucedido la noche anterior. «¿Te gustaría ir a la playa este fin de semana?», preguntó de repente, sacándome de mis pensamientos. «¿La playa?», repetí, sorprendida. No era algo que hubiera considerado. «Sí, podríamos hacer un picnic, nadar un poco». «Sería divertido», dijo, sonriendo con esa chispa juvenil que siempre lo había caracterizado. «Suena bien», respondí, tratando de mantenerme en un tono ligero. Podría ser una buena forma de distraernos. El resto de la mañana transcurrió entre risas y conversaciones superficiales, pero el tema del beso seguía como un elefante en la habitación. Cuando regresamos a casa, no pude evitar sentirme aliviada de que la rutina había vuelto, aunque la culpa seguía golpeando en mi interior. Esa tarde, decidí salir con una amiga. Quería despejar mi mente y, quizás, encontrar algún consejo sobre la situación con Lucas. «¿Todo bien, Elena?», preguntó Marta, al verme entrar al café. «Te veo un poco distante». «Es complicado», dije, buscando las palabras adecuadas. «Mi sobrino está pasando por un momento difícil, y creo que yo también». «¿Difícil? ¿Por qué?». Marta inclinó la cabeza mostrando interés. «No sé cómo explicarlo. Ayer tuvimos una especie de conexión. Algo que no debería haber sucedido», confesé, sintiendo que me ardían las mejillas. «Sí», dije, sintiendo que el aire me faltaba.
Pero no debería haber pasado. Es mi sobrino. Esto es tan confuso. Marta frunció el ceño, pensativa. Elena, a veces las emociones son complicadas. Pero tienes que pensar en lo que realmente sientes. ¿Qué quieres hacer? No supe qué responder. Mientras hablaba con ella, sentí que la culpa se intensificaba, así como el deseo que había por Lucas. Me preguntaba si realmente podría volver a la normalidad, después de lo que había sucedido. Al final de la tarde, regresé a casa con más preguntas que respuestas, sintiendo que la situación se volvía cada vez más insostenible. La cena estaba cargada de risas y bromas, pero yo solo podía pensar en Lucas. La cena con mis amigos se había vuelto un escenario incómodo, y mi mirada se desviaba constantemente hacia él. Lucas estaba sentado al otro lado de la mesa, hablando con Ana, una de mis amigas más cercanas. Sus ojos brillaban con esa chispa juvenil que me había atrapado desde el principio. Pero ahora, al verlo coquetear con Ana, una punzada de celos me atravesó. «¿Qué tal si pedimos más vino?», sugerí, intentando desviar la atención. La mesa estalló en risas, pero yo apenas escuchaba. La forma en que Lucas sonreía a Ana, cómo se inclinaba hacia ella mientras hablaban, me hacía sentir como si me estuvieran apuñalando. «¿Te encuentras bien, Elena?», me preguntó Marcos, un amigo que había notado mi silencio. «Sí, solo pensando en algunas cosas», respondí, forzando una sonrisa. Pero la verdad es que no podía dejar de pensar en cómo me sentía traicionada. Lucas era mi sobrino, y a pesar de lo que había ocurrido entre nosotros, no debería estar interesándose por otras mujeres, especialmente mis amigas. La cena avanzó, y cuando finalmente nos despedimos, sentí la necesidad de confrontarlo. «Lucas, ¿podemos hablar un momento?», dije, llamándolo a un lado mientras los demás se dispersaban. «Claro, tía», respondió, un poco confundido. «¿Qué estaba pasando con Ana?», pregunté, sin rodeos, puntos en calza. «¿Qué quieres decir?». Su mirada era inocente, pero yo sabía que había más. «Te vi coqueteando con ella. No creo que eso sea apropiado, sobre todo después de lo que pasó entre nosotros», dije, sintiendo cómo la ira y el deseo se entrelazaban dentro de mí. «¿Y qué pasa con eso? No somos nada, ¿no?». Su respuesta fue fría, y eso me hirió más de lo que esperaba. «Por supuesto que somos algo, Lucas. Eres mi familia, y lo que hemos hecho no es fácil de manejar», le respondí, tratando de mantener la calma. «¿Y qué si me gusta Ana? ¿Qué si me gusta cualquier otra chica? No estoy aquí para cumplir con tus expectativas», dijo, su voz elevada. «Eso no es justo», exclamé, sintiendo que la discusión se estaba convirtiendo en algo más. «No puedes simplemente actuar como si nada hubiera pasado entre nosotros». «¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te importa tanto? ¿Acaso te sientes celosa?». Sus palabras me golpearon como un martillo. El silencio se volvió denso, y en un impulso, lo acerqué hacia mí, y antes de que pudiera pensar, lo besé. El beso fue ardiente y lleno de deseo reprimido. Sentí cómo nuestras bocas se encontraban, y en ese instante, todo lo que había dicho antes, se desvaneció. Nos perdimos el uno en el otro, y el mundo exterior dejó de existir. Pero cuando nos separamos, la realidad regresó como un balde de agua fría. «Esto no debería haber pasado», murmuré, con el corazón latiendo desbocado. «Pero pasó». Lucas respondió, su aliento entrecortado. «¿Qué hacemos ahora?». «No puedo. No podemos hablar de esto con nadie. Debe permanecer en secreto», dije, sintiendo que la presión de la situación comenzaba a aplastarme. «¿Por qué? ¿Tienes miedo de lo que dirán?». «Sí, pero no solo eso. No quiero que nuestra familia se entere de esto». «La gente no entendería», le respondí, sintiendo el peso de mis propias palabras. «¿Y si esto es más que un secreto?». «¿Y si esto es algo real?», cuestionó, su voz llena de incertidumbre. «No lo sé, Lucas. Solo sé que no podemos dejar que esto nos consuma», le dije, con una mezcla de tristeza y deseo. Regresamos a casa en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. La tensión entre nosotros era palpable, y aunque habíamos cruzado una línea, sabía que esto apenas era el comienzo de un camino complicado. La culpa y el deseo bailaban en mi mente,
Y la pregunta era, ¿cuánto tiempo podríamos mantener todo esto en secreto sin que estallara? La noche había caído en Madrid, y la luz tenue de la lámpara de mi mesita de noche creaba un ambiente acogedor, pero cargado de una tensión que apenas podía soportar. Lucas había estado actuando de una manera extraña últimamente, como si cada mirada y cada gesto estuvieran impregnados de un significado oculto. Me sentía atrapada entre el deseo y el temor, y no sabía cómo manejarlo. Me tumbé en la cama, tratando de desconectar mis pensamientos del caos emocional que me rodeaba. Las imágenes de la semana pasada regresaban a mí, el beso robado, la mezcla de excitación y culpa, y esa chispa de posesividad que Lucas había comenzado a mostrar. Recordaba su mirada, profunda y oscura, cuando le había preguntado si estaba bien. «Es solo que no quiero perderte», había dicho, su voz un susurro lleno de una intensidad que me hacía temblar. Mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró sobre la mesita. Era un mensaje de mi exnovio Javier, quien quería hablar. «Elena, necesito verte. Hay cosas que quiero resolver entre nosotros». Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué ahora? No necesitaba esto. Lucas estaba en la habitación de al lado, y sabía que si se enteraba de este mensaje, la ira que había visto en sus ojos se convertiría en un volcán en erupción. Decidí no responder, pero el peso de la situación se hizo más pesado. La idea de enfrentar a Lucas me aterraba. Cuando finalmente me decidí a salir de la cama, escuché un suave golpe en mi puerta. «¿Elena? ¿Estás despierta?» Era Lucas. La forma en que pronunció mi nombre me hizo sentir un escalofrío. Abrí la puerta y lo vi allí, con una expresión que no podía descifrar. «¿Qué sucede, Lucas?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «Simplemente quería asegurarme de que estuvieras bien. Te vi en la cama y pensé que, no sé, que tal vez necesitabas compañía», dijo, sonriendo de una manera que, aunque era inocente, escondía un matiz inquietante. «Estoy bien, gracias. Solo intentaba dormir», respondí, evitando su mirada. Me miró intensamente y sentí una oleada de nerviosismo. «Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad? Siempre estoy aquí para ti». Sus palabras eran suaves, pero había un tono posesivo en ellas. «Lo sé, Lucas, pero también necesito mi espacio». «Hay cosas que debemos mantener separadas», contesté, intentando establecer límites que ya se estaban desdibujando. Él frunció el ceño, y su expresión se tornó más seria. «¿Acaso es por Javier? No puedes dejarlo ir. No entiendo por qué sigues hablando con él». La mención de su nombre hizo que la tensión en el aire se volviera casi palpable. «Javier es parte de mi pasado, Lucas. Lo que tenemos es diferente», traté de explicarle, aunque cada palabra se sentía como un intento fallido de calmar una tormenta que se acercaba rápidamente. «¿Diferente? ¿De verdad crees que es diferente?» Lucas dio un paso hacia mí, sus ojos ardían con una mezcla de celos y frustración. «No quiero perderte, Elena. No quiero que te alejes de mí por alguien que no te merece». La forma en que me miraba me hizo sentir vulnerable, como si cada pensamiento que pasara por mi cabeza estuviera expuesto ante él. «No se trata de eso, Lucas. Necesitamos ser racionales. Esto no es solo, no podemos seguir así». «¿Por qué no? ¿Por qué no podemos dejar que esto fluya? ¿Por qué siempre tienes que pensar en lo que está bien o mal?» Su voz se elevó un poco, y pude ver cómo la desesperación comenzaba a apoderarse de él. «Porque hay cosas en juego. Tu madre, nuestra familia», empecé, pero él me interrumpió. «A la mierda con eso, solo quiero estar contigo, y no voy a dejar que alguien como Javier se interponga entre nosotros». Su declaración fue como un puñetazo en el estómago. Antes de que pudiera responder, Lucas se acercó aún más, su rostro a solo unos centímetros del mío. La intensidad de su mirada me hizo olvidar todo lo que había estado pensando. La atracción que había tratado de ignorar se volvió abrumadora. «Elena», murmuró, y en ese momento supe que había cruzado una línea de la que no había retorno. «Punto pai». La tensión se volvió insoportable, y en un acto de desesperación cedí a mis deseos. «Lucas», susurré, y antes de que pudiera pensar en las consecuencias, lo besé.
La atmósfera en la casa se había vuelto densa, como si cada rincón estuviera impregnado de secretos inconfesables. A medida que mi relación con Lucas se intensificaba, las pesadillas comenzaron a acecharme. Eran noches en las que me despertaba bañada en sudor, la culpa y el miedo me mantenían alerta. En mis sueños, veía a mi hermana, la madre de Lucas, mirándome con reproche, y Lucas distanciándose de mí, perdido en la oscuridad. ¿Qué estamos haciendo?, me pregunté una y otra vez, mientras me miraba al espejo, intentando encontrar una respuesta en mis propios ojos. La joven que me devolvía la mirada había cambiado. Ya no era la misma Elena que abrazaba la vida con optimismo. Había un rayo de locura en mi pecho, algo que me decía que me estaba adentrando en un terreno peligroso, pero la atracción por Lucas era innegable. Un día, mientras estaba en la cocina, escuché el tono familiar de mi teléfono. Sonto. Era mi hermana, la voz de siempre, pero esta vez había un matiz de preocupación. «Hola, Elena, ¿cómo está Lucas? No he podido hablar con él en días». «Está bien. Un poco distraído, pero nada de qué preocuparse», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. La mentira salió de mis labios como un veneno, y la culpa comenzó a corroerme por dentro. «Sabes que me preocupa, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado. Su padre está ausente, y no quiero que se sienta solo». La voz de mi hermana era un canto de sirena, llamándome hacia la realidad. Lo sé. Estoy aquí para él. Intenté sonar convincente, pero en el fondo sabía que estaba atrapada en un mundo de mentiras. Colgué sintiendo que la presión se intensificaba. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta fachada antes de que todo se desmoronara? Esa tarde, Lucas llegó a casa con una expresión sombría. «¿Te has enterado de que mi madre ha estado hablando contigo?», me preguntó. Su tono era de acusación, y eso hizo que mi corazón se acelerara. «No lo sé, Lucas, solo estaba preocupada por ti», respondí intentando mantener la calma. «Ella solo quería saber cómo estabas». «Eso no es suficiente. Siento que me estás traicionando, como si estuvieras en su lado». Su voz se alzó, y la tensión en el aire creció. «No es así, por favor, escúchame», dije, tratando de calmarlo. «No estoy de tu lado ni del de ella. Estoy contigo. Solo quiero que estés bien». «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de lo que estamos haciendo?», Lucas gritó, su frustración palpable. «¿Es que no importa? ¿Es solo un juego para ti?». «No, Lucas, no es un juego», respondí, sintiendo que las lágrimas comenzaban a brotar. «Esto somos nosotros. Yo te quiero». «Pero ¿cómo puedes ser tan egoísta?». Lucas se pasó la mano por el cabello, visiblemente agitado. «No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. No puedes ser la tía y la amante». Las palabras caían como piedras entre nosotros, y la distancia emocional se hacía cada vez más evidente. Era un tira y afloja de emociones, y en el fondo sabía que esto no podía seguir. «Tienes razón, esto es complicado. Pero no quiero perderte, Lucas. No sé cómo salir de esto», murmuré, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «¿Y si tu hermana se entera, qué haremos?», Lucas preguntó. Su mirada se endureció. «Prometo que haré lo que sea para protegernos», aseguré, pero en mi interior la ansiedad crecía. No podía dejar que nuestra relación se convirtiera en un campo de batalla. Necesitábamos encontrar un equilibrio. «¿Y si no podemos? ¿Qué pasará entonces?». La desesperación en su voz resonó en mí, y me di cuenta de lo frágil que se había vuelto nuestra conexión. «Debemos ser honestos, Lucas, pero también debemos ser cautelosos», le dije, deseando que mis palabras pudieran calmar la tormenta que se avecinaba. Sin embargo, la realidad era otra. El caos estaba a punto de desbordarse, y no sabía si podríamos manejarlo. La incertidumbre nos envolvía, y a medida que el día avanzaba, sentía que nuestras decisiones nos estaban llevando hacia un abismo del que no había retorno. La tensión en la casa era palpable. Después de nuestra última discusión, Lucas se había alejado, y yo me encontraba en la cocina, con las manos apoyadas en la mesa y la cabeza llena de pensamientos confusos. Miraba por la ventana,
viendo cómo la puesta de sol teñía el cielo de un naranja ardiente, un reflejo perfecto de las llamas que consumían mi corazón. Sabía que nuestra relación se había vuelto insostenible, como un hilo a punto de romperse. Tenía que terminar con todo, pero el simple pensamiento de hacerlo me llenaba de una tristeza abrumadora. Al decidir empacar sus cosas para que regresara a casa, me sentí extrañamente vacía. Cada prenda que colocaba en la maleta parecía llevar consigo un pedazo de mi alma. Mientras metía sus camisetas, suéteres y un par de zapatillas, algo llamó mi atención. Entre la ropa, había un pequeño cuaderno de cuero, desgastado pero bien cuidado. Sin pensarlo 2 veces lo abrí. Las páginas estaban llenas de la escritura de Lucas, con su letra característica, algo desordenada y apurada. Comencé a leer. Al principio, eran notas sobre su vida diaria, comentarios sobre películas que habíamos visto juntos y pequeñas anécdotas de su infancia. Pero luego, mis ojos se detuvieron en un pasaje que me hizo el corazón latir con fuerza. Elena no entiende lo que siento. A veces, creo que ella es lo único que tengo. Me asusta pensar en lo que podría pasar si esto se descubre. Pero no puedo evitarlo. Hay algo entre nosotros que va más allá de ser solo tío y sobrino. Me quedé paralizada, sintiendo cómo el aire se me escapaba de los pulmones. Lucas había estado escribiendo sobre nuestra relación, sobre sus sentimientos, pero también había algo más. Pasé las páginas con rapidez y encontré una sección que me hizo el estómago revolverse. Mi padre siempre ha sido una sombra en mi vida. No sé si podré soportar la verdad que he descubierto. Si Elena supiera lo que sé, todo cambiaría. Tal vez, incluso, ella. Mis manos temblaban mientras leía esas líneas. ¿Qué podía significar eso? Lucas sabía algo que podía cambiar todo. La curiosidad y el miedo se mezclaban en mi interior, como un cóctel explosivo. Necesitaba hablar con él, Juan. Sin embargo, antes de que pudiera procesar todo, ¿qué estás haciendo?, preguntó Lucas, su voz grave resonando en la habitación. Miré hacia arriba y vi su expresión de sorpresa al encontrarme con su diario en las manos. Lucas, encontré esto. Mi voz temblaba, y mis palabras salieron de manera atropellada. ¿Qué es lo que sabes? ¿De qué estás hablando? Él se acercó lentamente, su mirada llena de una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una intensidad que nunca antes había visto. Hay cosas que no he querido decirte, confesó, su voz casi un susurro. Cosas sobre mi padre. He estado investigando y no sé cómo explicarlo. Dímelo, exclamé, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. ¿Qué has descubierto? Justo cuando estaba a punto de responder, el sonido del teléfono interrumpió el momento. Mi corazón se detuvo al ver el nombre en la pantalla. Mi hermana. Con un gesto de disculpa, atendí la llamada. Elena, tengo malas noticias. Su voz sonó temblorosa y llena de preocupación. Mamá está en el hospital. La han ingresado por un problema serio. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Todo lo que había estado a punto de descubrir, todo lo que había estado sintiendo, quedó eclipsado por esa revelación. Miré a Lucas, que ahora tenía el rostro pálido, y entendí que nuestras vidas estaban a punto de cambiar de formas que nunca imaginamos. Voy a ir al hospital, dije, la voz quebrada. Necesito saber qué está pasando. Yo iré contigo, respondió Lucas, con una determinación que me sorprendió. Sin embargo, aunque su oferta era reconfortante, sabía que la situación entre nosotros seguía siendo frágil. Mientras nos dirigíamos hacia la puerta, el peso de lo no dicho seguía entre nosotros, y el secreto oscuro que Lucas había mencionado pendía en el aire, listo para ser revelado en el momento más inesperado. La incertidumbre nos envolvía, y el futuro se veía más incierto que nunca.